Buenos días, nosotros somos el equipo Alfa y el día de hoy vamos a hablar sobre el marco legal constitucional, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. Bueno, en esta presentación vamos a revisar el marco legal, el cual pues rige las relaciones laborales aquí en México y nos vamos a enfocar en las reformas más importantes de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y obviamente de la Ley del Infonavit. También hablaremos sobre los cambios que se introdujo en el 2012, en el 2019 y el 2021, los cuales se han modificado pues, puntos claves en el entorno laboral. Estas reformas han pues definido los derechos y modificado algunas responsabilidades de los trabajadores y en los empleadores, que buscan pues más que nada una mayor equidad y una protección pues en el trabajo. Bueno. El marco legal constitucional en México se refiere más que nada al conjunto de normas básicas, las cuales regulan la organización política, social y económica del país. Esto con la Constitución, este, como ley, como su máxima ley. Este marco, pues, nos asegura el respeto a los derechos humanos, la democracia, la justicia y también establece cómo deben llevarse a cabo los procedimientos, electorales y la estructura del gobierno. Su importancia está en que ésta establece un sistema jurídico el cual promueve pues la igualdad ante la ley y garantiza que las instituciones pues operen dentro de ciertos límites legales y pues de igual manera este marco es fundamental para poder mantener un orden y proteger los derechos de todas las personas, así como también pues asegurar el correcto funcionamiento pues del Estado y pues más que nada facilitar la justicia. Dentro de sus principales elementos del marco legal tenemos la supremacía constitucional, en la cual aquí la Constitución es la máxima ley y todas las demás leyes deben de ajustarse a ella y pues no se puede contradecir esta. También tenemos los derechos humanos, que en su primer capítulo la Constitución protege los derechos humanos y también las garantías individuales, como el derecho a la vida, a la libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, la educación, el trabajo y la salud. Y esto desde la reforma del 2011, todas las autoridades máximas deben de promover y respetar y obviamente proteger los derechos humanos de los que se están tratando. También tenemos la división de poderes, en donde el gobierno pues se organiza en tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo pues es liderado por el presidente, el cual es encargado de la administración pública y de aplicar todas estas leyes. El legislativo está formado por un Congreso de la Unión, la cual es la Cámara de Diputados y el Senado, el cual es responsable de crear, modificar o eliminar las leyes. Y el Poder Judicial pues se encarga de interpretar estas leyes y aplicarlas como tal y está compuesto por tribunales, jueces y la Suprema Corte de Justicia como su órgano principal o el máximo poder. Tenemos la organización del Estado, en la cual aquí la Constitución define pues cómo funciona el Estado mexicano, con varios niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Aquí, se regulan bueno, se establecen las competencias y se regulan las interacciones. Tenemos las garantías sociales, en donde se incluyen los derechos sociales como los laborales, en el artículo 123, el cual es el derecho a la educación. El artículo 3, la seguridad social, la vivienda y el desarrollo rural y urbano. Y por último teníamos la soberanía y democracia, en donde aquí la Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo y quien ejerce su poder a través del representante elegidos democráticamente. También pues asegura
los procesos electorales sean libres y transparentes, entre otras cosas. Buenas tardes, soy Daniela Lara y les voy a hablar sobre 7 artículos que fueron cambiados por la reforma del 2012 referente a la Ley Federal del Trabajo. Voy a empezar con el artículo 22, que es un artículo que básicamente busca equilibrar la producción y la justicia social, promoviendo un trabajo digno o decente. Implica respeto a la dignidad humana, sin discriminación por género, origen, edad u otras razones. Y este también garantiza los derechos colectivos como la asociación y el derecho a la huelga y fomenta la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Voy a pasar con el artículo 35, que es del capítulo 2, que establece que las relaciones de trabajo pueden ser por obra, tiempo determinado, por temporada o por tiempo indefinido, y en dado caso de que no se especifique el tipo de contrato, se va a considerar por tiempo indefinido. Paso al artículo 48, que es del capítulo 4, que habla de que permitan al trabajador solicitar su reinstalación en su puesto o una indemnización de 3 meses de salario si no se alcanza un acuerdo conciliatorio, y para esto se deben de cumplir los procedimientos de conciliación establecidos, además de que los servidores públicos del Centro de Conciliación y Registro Laboral que obstruyan o influyan indebidamente los procesos sindicales serán multados entre 100 y 1000 veces la unidad de medida y autorización. Paso con el artículo 56, que es el título tercero, que establece que las condiciones del trabajo deben de cumplir con el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sin ser inferiores a lo que dicta la ley, y pues deben de ser proporcionales a la importancia del trabajo iguales para trabajos similares, sin discriminación alguna, puede ser por origen étnico, género, edad, discapacidad o religión. Paso al artículo 173, que es el título quinto, que habla de que el trabajo de los menores está sujeto a una especial vigilancia y protección por parte de autoridades laborales, y la Secretaría del Trabajo, en conjunto de autoridades locales, va a desarrollar programas para erradicar el trabajo infantil. Hablando del artículo 285 del capítulo 8, son los agentes de comercio, vendedores y otros similares que se consideran trabajadores de la empresa para la que trabajan, siempre que su labor sea permanente y ejecuten su trabajo personalmente, excepto si intervienen en operaciones aisladas. Y ya por último, el artículo 537, que es del capítulo 4, que habla de que el Servicio Nacional de Empleo tiene varios objetivos. Entre ellos están promover políticas públicas que generen empleos, supervisar programas de capacitación, registrar habilidades laborales y vincular la formación con el sector productivo. Buenas noches, mi nombre es Alexa Rivera y yo les voy a hablar sobre la Ley del Seguro Social, el título segundo del régimen obligatorio del capítulo 1, Generalidades. En primera instancia tenemos el artículo 22, que establece que la información proporcionada al Instituto por trabajadores, patrones y otros en cumplimiento de la ley es confidencial y no puede divulgarse de manera individual. Sin embargo, esta confidencialidad no aplica en casos de juicios donde el instituto sea parte de convenios con autoridades públicas para el intercambio de información o cuando soliciten entidades como la Secretaría de la Función Pública, autoridades fiscales o el Ministerio Público. Asimismo, también del capítulo 5, Seguro de Invalidez y Vida, tenemos el artículo 118, que nos menciona que los asegurados que obtengan una pensión definitiva por invalidez y vida o por riesgos de trabajo, así como aquellos que también gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, podrán optar porque con cargo a su pensión se cubran los créditos que les hayan sido otorgados por entidades financieras o que se refiera a la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. Por otra parte, también tenemos el artículo 265. Ya. Existe el artículo del capítulo 4 de la Comisión de Vigilancia, que nos menciona que la Asamblea General designará una comisión de vigilancia con 6 miembros propuestos por los sectores representativos. Los miembros duran 6 años en su cargo y pueden ser reelectos. El Ejecutivo Federal puede reducir la representación estatal y al menos a un miembro debe pertenecer a la Secretaría de Función Pública. La designación puede ser revocada por petición del sector que propuso al miembro o por causas
ratificadas con la decisión final a cargo de la Asamblea General. Asimismo, también les voy a hablar sobre la ley de Infonavit, en este caso 2 artículos. El primero que tenemos es el artículo 43, donde nos dice que el instituto administrará los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las aportaciones se transferirán al Banco de México para su cuenta. El instituto debe de tener recursos suficientes para cubrir las necesidades de vivienda de los trabajadores y podrá mantener los fondos necesarios para sus operaciones diarias. También tenemos el artículo 44, que dice que los créditos a los trabajadores se actualizarán según los términos acordados. Si el salario mínimo sube más que la unidad de medida y actualización, o sea, la UMA, el instituto no podrá ajustar los créditos a una tasa mayor. Estos créditos generan intereses sobre el saldo ajustado y los préstamos no durarán más de 30 años. Mi nombre es Edith Fuentes García. Yo les voy a explicar un poco del artículo 47. En este artículo nos habla que el Consejo de Administración establecerá pues las reglas para poder otorgar créditos de manera rápida a los trabajadores y así puedan accesar a más créditos en vez de estar pagando el anterior. Es decir, se podrá financiar en conjunto con otras entidades financieras. Para los créditos subsecuentes, el trabajador tendrá derecho habiente para poder disponer de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda y su capacidad crediticia. Después tenemos el artículo 51 bis 1. Aquí las convocatorias para conjuntos habitacionales se publicarán en diarios nacionales y locales. Incluirán también requisitos como descripción de la obra, tasa de interés, condiciones, plazo de inscripción y detalles de la subasta. Aquí las secretarías pues competentes podrán supervisar el proceso de adjudicación. Después, en el 2019, pues tenemos unas reformas. Unas de ellas, pues la Ley Federal del Trabajo. Aquí, pues el título segundo de Relaciones Individuales de Trabajo, capítulo 1, disposiciones generales, nos habla del artículo 33. El artículo 33 dice que es nula cualquier renuncia que el trabajador haga de salarios, indemnizaciones u otras prestaciones derivadas de sus servicios. Todo acuerdo o liquidación debe hacerse por escrito, detallando cada uno de los hechos y derechos, y será ratificada ante los centros de conciliación o el tribunal. Es decir, si el acuerdo se hace sin intervención de autoridades, cualquier denuncia o derechos pueden ser reclamados ante el tribunal. Después tenemos que las personas trabajadoras del hogar, que es el artículo 331, las personas trabajadoras del hogar realizan actividades remuneradas relacionadas con el cuidado y asistencia en el hogar y pueden ser de 3 tipos. Una que aquellas que viven en el hogar del empleador, las que no viven en el hogar y las que trabajan para diferentes empleados sin residir en sus domicilios. Después tenemos las habitaciones para los trabajadores, que es el artículo 146. Aquí los trabajadores inscritos voluntariamente en el régimen obligatorio del Seguro Social, pues pueden hacer aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, lo que quiere decir pues que les permite acceder pues a un crédito. Después tenemos el título quinto de trabajo de las mujeres, que es el artículo 164. Aquí las mujeres pues tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres. Es decir, aseguran la igualdad de trato y oportunidades, especialmente pues para los trabajadores con responsabilidades familiares. Bueno, continuando, prosigo yo. Mi nombre es Mayela Montserrat Rodríguez Reyes. Continuamos con el capítulo tercero de la Ley Federal del Trabajo, Contrato Colectivo de Trabajo, artículo 387. Este artículo nos habla de que los patrones deben celebrar contratos colectivos con sindicatos representativos de sus trabajadores. El sindicato debe representar una constancia de representatividad para solicitar el contrato o una huelga en caso de negativa del patrón. Esta constancia es válida por 6 meses y se extenderá si hay un conflicto en curso. Asimismo, en el capítulo 3 habla de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, artículo 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se compone de una Procuraduría General y procuradores auxiliares para
defender los derechos de los trabajadores con nombramientos hechos por los de la Secretaría del Trabajo, de los gobernadores de estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México. En el capítulo séptimo, suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, tenemos el artículo 431 que nos habla y nos dice que cada 6 meses el sindicato y los trabajadores pueden solicitar al tribunal la verificación de las causas de una suspensión laboral. Si no persisten, el tribunal dará hasta 30 días para reanudar los trabajos. Si el patrón no cumple, los trabajadores tendrán derecho a una indemnización. Asimismo, continuamos, tenemos la Ley del Seguro Social. En el título segundo del régimen obligatorio, capítulo 1, generalidades, tenemos el artículo 12 que establece que están sujetos al régimen obligatorio de aseguramiento las personas que, según el artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presenten un servicio remunerado y subordinado, ya sea de manera permanente o eventual, sin importar la naturaleza del patrón. También incluye a los socios de sociedades cooperativas y a quienes el Ejecutivo Federal determine mediante decreto y las personas trabajadoras del hogar. Asimismo, en el capítulo 3 del Seguro de Riesgos de Trabajo, sección primera generalidades, tenemos el artículo 49 que nos habla y nos dice si un trabajador sufre un riesgo laboral por falta del patrón, los tribunales pueden aumentar las prestaciones económicas. El patrón deberá pagar al instituto el incremento determinado. Asimismo, el capítulo quinto del seguro de invalidez de vida y vida y sección tercera del ramo de vida nos dice que si un pensionado desaparece por más de un mes, sus beneficiarios podrán recibir la pensión de manera provisional, comprobando parentesco y la desaparición con una denuncia. Si el pensionado reaparece, recupera su pensión y las diferencias pagadas. Pero el instituto no devolverá lo pagado a los beneficiarios. Si se confirma su fallecimiento, la pensión pasará y será definitiva para los beneficiarios. Asimismo, en la sección cuarta de las asignaciones familiares y ayuda asistencial está el artículo 193. En caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, los recursos de su cuenta individual serán entregados a los beneficiarios designados. El trabajador puede cambiar beneficiarios y sus proporciones en cualquier momento. Si no hay beneficiarios, se seguirá la orden del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. Cualquier conflicto será resuelto por los tribunales competentes. Asimismo, en la sección segunda de medios de defensa tenemos el artículo 295, que nos habla que las controversias entre las aseguradoras o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga deberá tramitarse ante los tribunales federales en materia laboral, en tanto que las que estén presentes en el instituto y los patrones demás sujetos obligados se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, en el título quinto de los procedimientos de la caducidad y precipitación, capítulo 1 de los créditos fiscales, artículo 290 nos menciona que se considera situación de patrón cuando hay transmisión de los bienes esenciales para continuar la explotación o cuando los socios del patrón sustituido y sustituto son mayoritariamente los mismos y es el mismo giro. El patrón anterior será responsable junto con el nuevo por 6 meses de las obligaciones previas a la situación. El instituto debe notificar al nuevo patrón las obligaciones y deudas pendientes. Maestra, buenas noches. Mi nombre es Ángel Jair Mancilla Monsiváis. Y bueno, continuando con la ley de Infonavit, el artículo 23 menciona que el director general tiene la facultad de representar legalmente al instituto, con todas las atribuciones de un apoderado general, y puede delegar esta representación, incluyendo la conciliación en asuntos laborales. También puede otorgar o revocar poderes especiales o generales. En el artículo 53 menciona que las disputas entre los trabajadores o sus beneficiarios en institutos sobre sus derechos se resolverán en los tribunales federales, tras otorgar el recurso correspondiente. Para disputas por deudas de créditos, los trabajadores pueden optar por
agotar el recurso o acudir directamente a los tribunales laborales o competentes. Bueno, en el año 2021 se hicieron nuevas reformas en la Ley Federal del Trabajo. El primer punto es el título primero, en los principios generales. En el artículo 12 dice que queda prohibida la subcontratación del personal, entendida como provisión de trabajadores de una persona física o moral en beneficio de otra. Las agencias de empleo pueden participar en reclutamiento y selección, pero no se consideran patrones. Esta figura corresponde a quien recibe los servicios. En el artículo 14 menciona que la subcontratación de servicios especializados debe formalizarse mediante un contrato escrito que especifique que el objeto de servicios y el número de trabajadores involucrados. Si el contratista incumple con sus obligaciones laborales, la persona subcontrata será responsable solidaria ante los trabajadores. El artículo 15 menciona que las personas que ofrezcan servicios de subcontratación deben estar registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para obtener el registro deben cumplir con obligaciones fiscales y de seguridad social, el cual debe renovarse cada 3 años. La Secretaría deberá de responder a las solicitudes en 20 días, y si no lo hace, se considerará que se ha efectuado el registro. El registro puede ser negado o cancelado si no se cumplen con los requisitos, y estará disponible en un padrón público. El capítulo del salario mínimo menciona que es la cantidad mínima que debe recibir un trabajador por sus servicios en una jornada laboral. Debe ser suficiente para cubrir las necesidades de un jefe de familia, incluyendo educación obligatoria para los hijos. Se promoverán instituciones y medidas que protejan la capacidad adquisitiva del salario, y la fijación de salarios mínimos no deberá estar por debajo de la inflación del periodo correspondiente. Bueno, voy a continuar yo. Mi nombre es Fernanda Martínez y les voy a hablar sobre el capítulo 8, en el cual se busca la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y lo vemos en el artículo 127, el cual nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido por la Constitución se regirá por las normas que se establezcan en este artículo. Después continuamos con el capítulo 12, el trabajo a domicilio, y se refleja en el artículo 311, el cual nos habla del trabajo a domicilio. Se refiere al que se realiza para un patrón en el domicilio del trabajador o en un lugar de su elección sin supervisión inmediata. Si las condiciones de trabajo son diferentes, se aplicarán las disposiciones generales de la ley. Continuamos con el título segundo del régimen obligatorio, capítulo 1, generalidades. El artículo 15A nos dice que establece la contratación de los servicios u obras especializadas, los cuales deben cumplir con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. La empresa que contrate a otro que incumpla con la seguridad social será responsable solidaria. Además, quien preste sus servicios debe informar cuatrimestralmente sobre los contratos a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, incluyendo detalles de las partes involucradas, trabajadores y copia del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Después seguimos con la sección quinta del régimen financiero, el artículo 75, el cual nos dice la determinación de las clases comprenderá una lista de los diversos tipos de actividades y ramas industriales, catalogándolas en razón de la mayor o menor peligrosidad o que estén expuestos los trabajadores, y asignado a cada uno de los grupos que formen dicha lista una clase determinada. Este supuesto solo se aplicará a las empresas que se inscriban por primera vez en el instituto o cambien de actividad. Mi nombre es Marta Álvarez y siguiendo con el tema, el anterior fue del apartado del ICSOE, que es donde se presentan los contratos, y bueno, esas serían las infracciones y las sanciones. En el artículo 304 son infracciones a esta ley y a sus reglamentos los actos o omisiones del patrón o sujeto obligado que se enumeran a continuación.
1. No registrarse ante el instituto o hacerlo fuera del plazo establecido en la ley, o no inscribir a sus trabajadores ante el instituto o hacerlo en forma extemporánea, etc. No presentar o presentar fuera de plazo legal establecido la información señalada en el artículo 15A, que es el 17 de cada cuatrimestre. En el artículo 304, las infracciones señaladas en el artículo anterior se sancionarán considerando la gravedad, condiciones particulares, infractor y en su caso la reincidencia en la forma siguiente. Las sanciones varían comenzando desde 20 veces el salario mínimo hasta alcanzar 350 veces el valor de la UMA. En caso de específicos, las multas pueden llegar a ser de hasta 500 a 2000 veces el valor de la UMA, dependiendo de la gravedad de la infracción. La ley del Infonavit. El artículo 29, los patrones deben inscribir a sus trabajadores en el instituto notificando a cambios como el CUR al contratar. También deben de registrar a los empleados con su salario actual. La obligación de hacer aportaciones y descuentos se suspende si no hay pagos por ausencia, excepto en incapacidades por el IMSS. En caso de sustitución patronal, el patrón anterior será responsable por 3 meses antes de transferir completamente a las obligaciones al nuevo. En el artículo 29 bis, las personas o empresas que presenten servicios especializados deben reportar cada 4 meses, incluyendo datos generales, contratos, montos de aportaciones, datos de trabajadores y salarios y copia del registro de la CTPS. Quienes contraten servicios de empresas que incumplan esta ley serán responsables solidarios con los trabajadores. El instituto y la STPS deben colaborar para verificar el cumplimiento y reportar incumplimientos. Aquí es donde se registran en el apartado de gestión en el portal empresarial del Infonavit. Como conclusión, pues la ley de Infonavit, la ley del Seguro Social y la ley federal del trabajo crean un marco legal que protege los derechos de los trabajadores en México, brindándoles acceso a vivienda, seguridad social y condiciones laborales dignas. Estas reformas son de 2012, 2019 y 2021 y refuerzan estas leyes al adaptarse a las necesidades actuales, mejorando la transparencia y protegiendo derechos como la inscripción obligatoria y la responsabilidad solidaria de los empleadores. Estas leyes son esenciales para asegurar un ámbito laboral justo y el acceso a servicios básicos, favoreciendo el bienestar de los trabajadores. Y bueno, por último, vamos a decir la opinión cada quien acerca del tema, comenzando con mi compañera. Sí, bueno, mi opinión más que nada acerca del tema es que considero que la legislación laboral de México refleja un buen balance tanto las necesidades de los trabajadores y las necesidades que tienen las empresas. Como opinión personal, creo que la obligatoriedad de la inscripción en el Infonavit y la responsabilidad de los patrones son esenciales para asegurar que cada trabajador acceda a la vivienda y otros beneficios de manera justa. Yo en lo personal creo que estas reformas también fortalecen la confianza en el sistema laboral, ya que, ¿cómo decirlo? Los empleados saben que sus derechos estarán respaldados por la ley, asimismo que podrán contar con un sindicato que los podrá apoyar en caso de tener alguna dificultad con el patrón, que podrá ser como un intermediario para arreglar distintas situaciones. Yo en lo particular puedo concluir que estas reformas representan un cambio muy positivo en las relaciones laborales y son pasos muy importantes para poder lograr una cultura laboral más justa y eficiente que la que tenemos en la actualidad. Como opinión, pues yo creo que la ley del Seguro Social y la del Infonavit, pues puede ser un reto para las pequeñas, para poder actualizar sus normas y brindar la estabilidad necesaria, pues para que cada trabajador tenga un respaldo seguro. Bueno, finalmente considero que si bien cumplir con todas las leyes laborales puede ser un reto para las pequeñas empresas, pero a largo plazo nos beneficiaría a todos.
Bueno, yo por último opino que las leyes laborales pues proporcionan un marco claro para las relaciones laborales. Esto lo que reduce son los conflictos y contribuye a un ambiente de trabajo más sano y pues productivo. Bueno, como conclusión puedo decir que la verdad me preocupa la informalidad laboral y también la falta de protección para los trabajadores jóvenes como nosotros, y por lo cual pues necesitamos una legislación laboral que nos garantice condiciones justas y oportunidades de trabajo justas para todos y iguales. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención brindada. Hasta luego, buenas noches.